Ya vamos a tocar el último proceso constitucional previsto en nuestro nuevo Código Procesal Constitucional. Decimos el último proceso constitucional que no es una garantía constitucional, por cuanto cuando revisamos el artículo 200 de la Constitución Política del Perú, nos habla del habeas corpus, la acción de amparo, el habeas data, el cumplimiento, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular, pero en el artículo 200 no vas a encontrar como garantía constitucional el proceso competencial. Es decir, cuando existe un conflicto de competencias entre los órganos constitucionales, poderes del Estado y gobiernos regionales y gobiernos municipales. ¿Esto por qué? Tú dirás, pero ¿por qué y por qué sí está? Este proceso es de competencia exclusivamente del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, podemos hablar de un proceso constitucional. Sin embargo, cuando ya ves a los legitimados para iniciar ese proceso, te das cuenta que son entidades públicas. Y la discusión no es acerca de violación de derechos fundamentales o de supremacía de la Constitución, sino esencialmente se refiere a un conflicto de competencia. Yo quiero conocer este tema. No, yo soy el competente para conocer ese tema. Yo voy a regular este tema. No, yo puedo regular este tema. Entonces, ese problema entre entidades públicas es lo que motiva el proceso competencial. Entonces, vamos a empezar este último proceso. Como has visto, hemos ido a lo largo de las sesiones desarrollando cada uno de los procesos constitucionales y sin darnos cuenta, ya casi todo el Código Procesal Constitucional estaría comentado de manera virtual y a través de la ayuda de juris.p en estas sesiones. Ya también viene la sesión de jurisdicción internacional. Hemos quedado también una sesión sobre medios impugnatorios en los procesos constitucionales donde tocaremos la apelación, el recurso de agravio constitucional, el conocido RAC, y la queja, en caso que no quieran aceptar tu RAC. Y una última sesión sobre acción de amparo contra resolución judicial y la acción de amparo, la acción de habeas corpus contra resolución judicial. Entonces, como ves, son temas bastante interesantes y también los vamos a tocar en este curso intensivo de Derecho Procesal Constitucional que ha tenido a bien juris.p dar la posibilidad de dictarlo para todos los oyentes. Ahora bien, mira, vamos a ver el tema central. Mira, el Código Procesal Constitucional, te lo explico en la pizarra para que lo puedas entender mejor. Mira, el Código Procesal Constitucional habla de procesos constitucionales, mientras que la Constitución Política del Perú habla de garantías constitucionales y hace referencia a acciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el artículo 200 te dice así, garantías. Y nos dice primero acción, habeas corpus. 2, acción de amparo. 3, acción habeas data. Recuerda que estas palabras de habeas es de haber, ubicación, ¿dónde está? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la información? Es para que te recuerdes. El amparo es para amparar tu derecho constitucional. Después ves la cuarta, la acción de cumplimiento. Donde la palabra clave es cumplir. ¿Qué va a cumplir? La ley o un acto administrativo firme. ¿Ves lo interesante? Ya como hemos pasado todas las sesiones, como que ya nos es más fácil comprender cada término y distinguirlo esencialmente.
Estos procesos también se les llama procesos constitucionales de la libertad. No la libertad como derecho, por si acaso. Porque a veces dice, has escuchado en derecho constitucional, hablamos de libertades y derechos. Y a veces decimos el derecho a la libertad. Entonces, efectivamente es una connotación distinta a la de la libertad. Cuando hablamos que procesos constitucionales de la libertad no nos referimos a el derecho a la libertad que tiene solo todo ser humano, sino a la libertad como esencia del ser humano, con la capacidad de direccionarse, de autodeterminarse, decidir qué hacer. Entonces, a eso nos referimos con libertad. Entonces, generalmente, por ejemplo, en el habeas corpus, te limitan tu libertad de locomoción y otros derechos conexos a esa libertad. Entonces, es eso lo que motiva el habeas corpus. En la acción de amparo se refiere a todos los demás derechos, por ejemplo, al libre desarrollo de la personalidad, a un ambiente pacífico, el derecho a la verdad. ¿Ves? Bueno, el derecho a la verdad es del habeas corpus, disculpa. El, el derecho a un ambiente tranquilo, son parte de la acción de amparo, ¿no? La igualdad también es parte de la acción de amparo, el derecho al trabajo, acción de amparo. Tengo derecho al trabajo, a la protección adecuada contra el despido arbitrario, dices. Entonces allí, si te han violado, estabas embarazada y te botan de tu trabajo, evidentemente el amparo. Tienen que amparar tu derecho. El habeas data, el habeas data también implica que tú pides información pública o en su caso tú quieres autodeterminar la información respecto de tu persona. Entonces también tienes la acción de cumplimientos, que tú quieres que se cumpla un acto administrativo o que se cumpla con la ley. Es tu derecho de petición. Entonces, como ves, estos procesos constitucionales de la libertad generalmente los va a accionar una persona natural o jurídica que no es el Estado. La acción, en este caso, no es del Estado. Puede ser una persona jurídica o natural, pero el Estado no hace uso de estas garantías. Ahora tú puedes decir, doctor, pero ¿por qué le hace mención acción, 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 acción? ¿Es anticuado? ¿Qué ha pasado? Ya, uno, dice, el encabezado de la Constitución dice garantías. Es lo que la Constitución peruana del Perú, su Asamblea Constituyente, nos vamos un poco a Rousseau, cuando habían todos, Rousseau dice que todos nos juntamos en una gran asamblea y nombramos a nuestros representantes, los cuales a su vez van a redactar una constitución política, donde todos los ciudadanos cedemos parte de nuestra libertad a un ente que se llama Estado. Entonces, en esa constitución te van a decir, sabes que por si acaso, si bien estás cediendo tu libertad al Estado, esta libertad está garantizada por nosotros. Te la vamos a garantizar a través de estas acciones. ¿Ya? Por eso es garantizar, es una garantía, es como un contrato. Por eso dice Rousseau el contrato social. Y lo que es la constitución es un contrato. Entonces, en este caso, es una garantía. ¿Cuál es la garantía para que me pagues este bien? Te voy a dar mi auto como garantía, ¿no es cierto? Dicen, igual, aquí a eso se refiere con garantía. Tú cediste todos tus derechos al Estado y el Estado debe garantizar esos derechos a través de estas acciones. Ahora tú dirás, ya, está bien, ya entendí, doctor, por qué dice garantía y por qué dice acción. Es que la Constitución Política del Perú solamente te dice el inicio. ¿Cómo que el inicio? Tú puedes decir, ¿cómo que el inicio, doctor? Mira, cuando hablas de la tutela procesal efectiva, vas a encontrar tres momentos, ¿ya? Tres momentos. Mira, primer momento, el derecho de acción. Segundo momento, debido proceso. Y tercer momento,
ejecución. La ejecución es hacer realidad lo que dice la sentencia. Entonces, ¿qué es la acción? Es el derecho de recurrir al juez. Por eso es que la Constitución no habla de proceso constitucional, no es que esté muy anticuada, lo que se refiere es a esta parte. Lo que dice la Constitución, te voy a dar acciones. ¿Listo? ¿Y esa acción qué es? Te voy a dar acciones para que tú te vayas al juez. ¿Entiendes? Entonces, esto del debido proceso ya es lo que se desarrolla una vez iniciado el proceso y hasta que culmina con la sentencia. Aquí, por ejemplo, actos procesales importantes, demanda, y aquí el juez. ¿Correcto? Ya. Estos son los procesos constitucionales de la libertad. Ahora, existen dos procesos constitucionales más. 5. Acción popular. Y 6. Acción de inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad. Estas dos acciones, ya entendiste el término acción, pero esta acción se refiere a discutir la constitucionalidad de reglamentos. Reglamentos. Y esto es para discutir la constitucionalidad de leyes. ¿No es cierto? Leyes. Porque recuerda, lejos ya, vayamos un poquito, dejemos de lado, mira, para que un poco entiendas, ¿ves? Mira aquí, como ves, vamos a explicar. Aquí está normas constitucionales. ¿Cómo modificamos la Constitución? ¿Cómo podemos realizar un control de la Constitución, de las normas constitucionales? A través de la reforma constitucional, referéndum. Formas democráticas de modificar las normas constitucionales. En el segundo plano vas a encontrar normas legales. Entonces, cuando ves las normas legales, ¿cómo puedes discutir si deben estar dentro del ordenamiento jurídico? O sea, si coinciden con la Constitución a través de la acción de inconstitucionalidad. Después debajo vas a encontrar a las normas reglamentarias. Entonces allí te vas a preguntar, ¿y cómo, si estas normas reglamentarias no coinciden con el ordenamiento jurídico, qué hacemos? En este caso te dice acción popular. Si estamos en el ordenamiento jurídico administrativo, acá abajo vas a decirme, ya, doctor, y si se emiten, por ejemplo, normas administrativas individuales, por ejemplo, los actos administrativos, ¿qué voy a hacer? Ya sé que esto es constitucional, pero ¿qué se puede hacer? Aquí aparece la acción contenciosa administrativa, que no es materia esto ya no es materia de procesos constitucionales, pero explica qué es lo que continúa después de esto. Ya. Estas dos acciones son procesos, estas dos acciones son procesos de control constitucional. Procesos de control constitucional.
Ahí lo que estamos buscando es que se verifique si es que la norma reglamentaria o legal es acorde con lo que dice la Constitución, porque si no es acorde debe ser eliminada de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, garantizamos la jerarquía de normas y la fuerza total de la Constitución política, la supremacía constitucional, porque entiendes que la Constitución representa la voluntad del pueblo, la nación o la sociedad peruana, ¿correcto? Ahora, como ves, esas son las acciones y garantías que regula expresamente el artículo 200 de la Constitución. ¿Ya? Entonces, mira, aquí, aquí aparece ya no como una garantía, pero sí como un proceso constitucional. Pues acá vamos a colocar 7. Aquí va a aparecer no como una garantía constitucional, pero sí como un proceso constitucional. Nos referimos al séptimo proceso constitucional. Estos, en el Código Procesal Constitucional, la acción, como te dije, la acción es el inicio. Cuando ya presentas tu demanda, ¿qué se genera? Un proceso, claro, que está garantizado por el debido proceso. Pero si es un proceso y se refiere al ámbito que dice la Constitución, entonces esto cambia su denominación a proceso o procesos constitucionales. Procesos constitucionales, ¿correcto? Entonces, las acciones, ya una vez iniciado, se denominan procesos constitucionales. Proceso constitucional de habeas corpus, proceso constitucional de amparo, proceso constitucional de habeas data, proceso constitucional de cumplimiento, proceso constitucional de acción popular y proceso constitucional de inconstitucionalidad. ¿Correcto? Ya. Entonces, aquí vas a encontrar los 6 procesos, ¿correcto? 6 procesos constitucionales referidos a la libertad y al control de constitucionalidad. Pero hay uno séptimo, ¿ya? Y ese es el proceso constitucional competencia. Este proceso constitucional competencial es el que vamos a analizar el día de hoy. Y como puedes ver, estamos ubicándolo directamente donde está. Entonces, este proceso competencial no es que no esté indicado en la Constitución política, sí lo dice, pero no dentro de las garantías constitucionales. Lo dice 2 artículos después. Vamos a revisar también en la diapositiva. Ahora, mira, este proceso constitucional competencial y estos 6 procesos están regulados en nuestro nuevo Código Procesal Constitucional. Y como has podido ver a lo largo de todas las sesiones, hemos desarrollado ya estos 6 procesos y hoy ya nos ocupamos del último proceso. En la siguiente clase vemos jurisdicción internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya? Entonces ahora vayamos a las diapositivas. Mira. Ya. Ahora ya podemos entender de mejor manera. Mira, los procesos constitucionales los podemos dividir en procesos constitucionales de la libertad. Habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento. Y los procesos constitucionales de control constitucional, que es la acción popular y la acción de inconstitucionalidad. Y al último, también un proceso constitucional, los conflictos de competencia o el proceso constitucional competencial o simplemente proceso competencial. Ahora mira, dice, corresponde, esto es, te dije, el artículo 200 nos regula las garantías constitucionales y el artículo 200.2, inciso 3, allí es donde encontramos la referencia a este tipo de proceso, pero no directamente como lo esperamos. Pero mira lo que dice.
esta norma. Dice, corresponde al Tribunal Constitucional. 3. Conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución. ¿Ves? Aquí es donde ya podemos intuir que existe un proceso competencial. Ya a lo largo de la ponencia vas a entender que inclusive competencia y atribución son situaciones distintas, no son las mismas. Ya, entonces, vayamos ahora. Ya tenemos que, ¿quién conoce el proceso competencial? El Tribunal Constitucional, ¿correcto? Ya, entonces, vamos a ver esto de la improcedencia. Mira, una situación antes que vayamos a nuestro proceso competencial. Algunas referencias, no dentro del proceso competencial que regula el Código Procesal Constitucional. O sea, hay un título especial, proceso competencial, ahí están los artículos, pero allí no dice, sino dice en otra parte. Y se refiere a que no proceden los procesos constitucionales, se refiere a los procesos constitucionales de la libertad. Habeas corpus, amparo, cumplimiento, habeas data. No procede, dice ahí, mira. O sea, si es que el juez de repente revisa la demanda y se da cuenta que se hace referencia a conflictos. Mira, cuando se trata de conflictos constitucionales surgidos entre los poderes del Estado o de entidades de la administración pública entre sí. ¿Ya? En ese caso dice, es improcedente la demanda de proceso de libertad, o sea, el amparo, el habeas corpus, el habeas data o el cumplimiento. Es improcedente. Ahora dice, también será improcedente cuando se trata de conflictos constitucionales surgidos entre los gobiernos regionales, locales o de ellos entre sí. Ahora dice, cuando se trata de conflictos constitucionales surgidos contra el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial interpuestos por un gobierno local, regional o entidad pública alguna. En esencia te está diciendo que si es que el juez en un proceso de la libertad, habeas corpus, amparo, data o cumplimiento, verificara que lo que es la sustancia de la pretensión es un conflicto entre entidades públicas, entonces debe declarar improcedente la demanda y decirle que el administrado lo tramite en la vía que corresponda, ¿ya? Ahora, si te das cuenta, dije conflictos entre entidades públicas. Es decir, que todavía el conflicto constitucional de competencia también implica otro nivel muy inferior, que se regula por la ley 27444, cuando habla de los conflictos de competencia entre autoridades administrativas. Ahora mira, en estos casos la controversia se tramita en la vía de los procesos de inconstitucionalidad o de competencia. Tú dirás, ¿cómo es esto? Se supone si hay un conflicto constitucional, tú dirás, pero ese conflicto constitucional necesariamente solamente se puede tramitar en el proceso de competencia. ¿Por qué dice que también puede tramitarlo en la vía de inconstitucionalidad? Es que la norma dice lo siguiente, mira. Más adelante, esto no es parte de un artículo, más adelante en el Código Procesal Constitucional dice, si el conflicto versare sobre una competencia o atribución expresada en una norma con rango de ley. Recuerda que el conflicto en el proceso competencial se refiere a leyes orgánicas y atribuciones indicadas en la Constitución Política del Perú. El problema está, ¿y si hay un conflicto de competencia que no esté en una ley orgánica o en la Constitución, pero sí está en una norma con rango de ley? ¿Qué pasa en ese caso? Y dice aquí, te da, si el conflicto versare sobre una competencia o atribución expresada en una norma con rango de ley, el tribunal declara que la vía adecuada es el proceso de inconstitucionalidad. Entonces, si es que hay un conflicto, pero a nivel de normas con rango de ley que no sean leyes orgánicas, que corresponden a órganos constitucionalmente autónomos, es decir, que la Constitución los ha creado, entonces en ese caso no hablamos de proceso competencial, sino proceso de inconstitucionalidad. Y esta es una referencia también en la acción de cumplimiento, donde
Si bien aquí te lo precisa, que si hay un conflicto entre entidades públicas, no vas a hacer proceder la acción de amparo, el habeas corpus, el habeas data o el cumplimiento. ¿Ah? Eso te está diciendo como juez. Pero mira, en el cumplimiento, donde podría ser la acción en la cual podríamos utilizar para decir que se cumpla con tal atribución o competencia de una entidad pública afectando a otra, allí mira, dice, no procede el proceso de cumplimiento en los supuestos en los que proceda interponer el proceso competencial o el proceso de competencias. Entonces, si es que el juez verifica que la pretensión en una demanda de cumplimiento se refiere a un conflicto competencial, entonces no procede el cumplimiento y dispondrá la tramitación conforme a ley. Un poco cuando hablamos de pretensión, y esto es importante para que lo interpretes, vamos a la pizarra, mira. Aquí has podido observar una descripción de la ubicación de nuestro proceso competencial y de los demás procesos que ya hemos visto. Mira, la evaluación que debe realizar el juez para determinar si existe conflicto competencial, cuando hablamos de deberá verificar la pretensión, no decimos verificar el petitorio, porque el petitorio puede ser adaptado al interés de la parte. Por eso decimos debe verificar la pretensión. ¿Y a qué nos referimos con esto? Recuerda, pretensión, aquí colocamos ya, la pretensión. Es el interés de una parte que debe ceder a favor de otra parte. Esa es la pretensión. ¿Ya? El interés de una parte que debe ceder a otra parte. Ahora, esa pretensión puede ser, tiene elementos y eso es lo que nos interesa. Por eso vamos a ver elementos. ¿Ya? Elementos. Ahora también chueco esto. Entonces acá vamos a encontrar los elementos subjetivos. Entonces, en los elementos subjetivos vamos a verificar supuestos de acumulación. Pero lo que vamos a verificar en este caso es, lo que vas a verificar como elemento subjetivo de la pretensión son los sujetos del proceso. Entonces aquí vas a ver a las partes terceros. Cuando vemos a las partes vas a ver al demandante y al demandado. ¿Ya? Sujetos del proceso. Es el elemento subjetivo. Tienes que estar atento para verificar si es que se produce ese conflicto, porque lo primero que tienes que evaluar como juez es el elemento subjetivo de la pretensión. Ya. Tal vez de las partes y terceros incluidos en ese proceso nos damos cuenta que aquí hay dos entidades y lo que más o menos se está viendo es que puede haber alguna situación de conflicto. Habrá que ver si es un conflicto competencial. Ahora, los elementos de la pretensión objetivos, vamos a ponerlo aquí. Objetivos se refieren a los siguientes. Miren, causa, disculpa, petitum. ¿Y qué es el petitum? No es más que el petitorio.
el petitorio. Por eso es que es importante que no confundas el petitorio con la pretensión. Porque si confundes el petitorio con la pretensión, siempre vas a decirle al justiciable, adecua tu petitorio a la pretensión. Pero pues, tienes que decir un ratito, la pretensión, el petitorio es parte de la pretensión es mucho más. Por ejemplo, en la ley que regula el contencioso administrativo habla de pretensiones contenciosas administrativas, pero ello no significa que la descripción o narración del petitorio debe ser idéntico a la pretensión, porque sería limitar los elementos objetivos de la pretensión. El segundo elemento objetivo es la causa petendi. Ahora, cuando hablamos de la causa petendi, ahí nos damos cuenta que hay dos elementos. Uno, fundamentos fácticos. Y dos, fundamentos jurídicos. Estos, por cierto, están sujetos al iura novit curia. Por cierto, a veces una vez un practicante me dijo, doctor, pero no hay que ya usar, dice que está prohibido usar latín. Eso está prohibido que uses latín dentro de la administración pública. Tú puedes decir, pero ¿por qué? Porque imagínate, le mandas una resolución a un administrado con latinazgos, evidentemente el administrado va a decir no entiendo y le perjudicas en la posibilidad de entender. Pero eso es para los escritos, documentos dentro de la administración pública que se rige por la gestión por resultados. Ahora bien, si estoy en un proceso contencioso administrativo o en otra rama del derecho, yo no debo olvidar que esto es lo que hace nuestra profesión de abogado, la utilización del latín, porque no olvidemos la importancia del derecho romano. Actualmente ya le hemos perdido importancia al derecho romano, pero seguramente han escuchado las máximas de la experiencia, los aforismos jurídicos. Los aforismos jurídicos son fuente del derecho. Hasta ahora llegan algunos aforismos jurídicos. Lex dura, dura lex. Ejemplo, son situaciones en las cuales te dice, si tú dices, no, yo no sé, yo no sabía que había esa ley, un momentito. La ley es dura, pero es la ley. ¿Entiendes? Entonces, no vayas a pensar que en el derecho hemos eliminado el latín. Debemos continuar utilizando esto. Estamos perdiendo esa práctica. Debemos continuar utilizando nuestro latín. Si tú estás en la administración pública, no le vas a mandar una resolución a un administrado con un latinazo, porque él no va a decir no entiendo. Es por eso que se prohibió dentro de la administración pública redactar documentos con latín. Pero si hago una demanda contenciosa administrativa o hago una demanda de amparo, habeas corpus, yo puedo usar, porque por eso la defensa es cautiva. Todos somos abogados. Sería imposible que un juez no conozca aforismos jurídicos. Entonces, eso es lo que tienes que saber. Ahora, mira, esto es el petitum y la causa petendi. Cuando tú redactas una demanda, la demanda contiene implícitamente estos elementos del demandado, el demandante, el emplazado, el petitorio, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho. Por eso, cuando el juez se le dice, oye, vas a declararme improcedente una demanda, dice, cuando se trata de conflictos constitucionales surgidos entre entidades de la administración pública. Entonces, lo que le está diciendo es, no es que vas a analizar este petitorio, tienes que analizar la pretensión en su conjunto. Si de la lectura de toda la demanda en su conjunto verificas que lo que en sí se está discutiendo es un conflicto de competencias entre entidades públicas, improcedente la demanda.
Más aún si es que estamos en un proceso de cumplimiento donde encontremos la posibilidad de una pretensión solicito se cumpla con el artículo tal de la ley tal. Pero de los fundamentos de hecho y de derecho te das cuenta que lo que se está alegando es un conflicto entre entidades públicas y por eso se debe declarar improcedente la demanda. ¿Correcto? Ya, entonces, hecha esa precisión de cuándo la importancia del proceso contencioso administrativo, vayamos a nuestra diapositiva. Mira, ya, entonces ya se puede comprender esto de la improcedencia por el conflicto de competencia. Entonces, si en algún proceso constitucional de la libertad verificas que se está discutiendo un conflicto de competencia entre entidades públicas, este va a ser declarado improcedente y se va a la vía correspondiente. Ya, ahora, dice, el Tribunal Constitucional conoce de los conflictos que se susciten sobre competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o que delimiten ámbitos propios, competencias o atribuciones asignadas directamente por las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios. De aquí, mira, date cuenta que los conflictos que va a revisar el Tribunal Constitucional son aquellos que se relacionen con atribuciones en la Constitución o competencias asignadas en leyes orgánicas. ¿Ya? Si es que tú me dices, está en una ley la competencia que estoy discutiendo, recuerda que eso se ve en la acción de inconstitucionalidad. No lo vas a ver como conflicto de competencia. Pero si dices, no, lo que yo estoy discutiendo es una competencia que se me ha dado como entidad pública en mi ley orgánica. Allí, proceso de competencia. Lo que yo estoy viendo es que cuando crearon la Constitución me dijo, tú puedes hacer esto. Y ahora no me dejan hacer eso. Entonces, la Constitución. Entonces, allí estamos hablando de un conflicto constitucional. Entonces, ¿entre quiénes? Los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. ¿Correcto? Ya, mira. Vamos a ir viendo esto también en la pizarra. Fíjate. Vamos a ver, vamos a borrar lo que está en la pizarra. Vamos a ir utilizando nuestra información teórica un poco para hacerlo práctico, porque tal vez a veces uno dice, ya está bonita esa teoría, pero ahora, ¿cómo se hará este tipo de demandas? Tal vez es imposible, difícil. Bueno, yo te recomiendo que tú hagas la demanda, no te estreses tanto, siempre y cuando actúes dentro del marco de la ley. Puede ser que te declaren por alguna situación inadmisible, pero eso es parte de nuestra experiencia. Por ejemplo, yo ahora te vamos a elaborar un proyectito de demanda por conflicto competencial. Entonces puede ser que tú me digas, pero esto más, bueno, lo que vamos a hacer por ahora, por el espacio, cumplir con los requisitos que dice la ley. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Cumplir con los requisitos que dice la ley. Si hay algún requisito que por la práctica o la experiencia sabemos, bueno, eso se aumentará. Y digamos, si tú dices, pero doctor, yo no tengo esa experiencia, tú presenta la demanda. El tribunal te va a declarar inadmisible y te va a decir, tienes que adjuntar esto, 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 pero no lo va a declarar improcedente. Porque no lo puede declarar improcedente porque estamos actuando conforme a lo que dice el Código Procesal Constitucional, que es una norma con rango de ley. De que tú no te preocupes. Tú tranquilo, cumple con lo que dice la ley, como yo voy a cumplir ahora en el modelo que te voy a elaborar. Ahora, ¿por qué te digo que vamos a hacer ya el modelo? Porque, como dice, ¿cuál es la competencia del proceso competencial? Dice, el Tribunal Constitucional conoce del proceso competencia. Entonces, vamos a dirigir la demanda ¿a quién? Al señor presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, empezamos con lo que siempre colocamos aquí. Cuaderno principal. Te comento un tip. En la acción de inconstitucionalidad te dice cuenta que no se habla nada de medidas cautelares. Hay una pregunta siempre, dice, doctor, ¿y podremos interponer una medida cautelar en un proceso de inconstitucionalidad? No, no puedes interponer. ¿Por qué? Porque se presume la validez de las normas jurídicas. En la acción popular, entonces, doctor, ¿no se puede presentar acción de inconstitución, una medida cautelar en la acción popular? La respuesta es, podría. ¿Por qué podría?
Si tenemos una sentencia fundada en primera instancia, se podría presentar una medida cautelar. Y en el proceso competencial, doctor, ¿podemos presentar medida cautelar? Sí puedes presentar medida cautelar desde el inicio del proceso competencial. Entonces, en la acción de inconstitucionalidad, no medida cautelar en mérito a la presunción de validez de las normas jurídicas. En la acción popular, sí medida cautelar, solo si tiene sentencia de primera instancia fundada. Y en el proceso competencial, desde que se inicia el proceso. Ya lo vamos a ver también en la diapositiva correspondiente. Por eso te decía, al poner esto principal, porque si hacemos cautelar, aquí dice cuaderno cautelar. ¿Ya? Por eso es que se pone eso. Después vamos a colocar acá número escrito. Como nuestra demanda es el primer escrito 01-2024. Tú puedes decir, pero doctor, debe poner expediente y especialista. No lo ponemos porque todavía recién vamos a presentar el documento. Recién nos van a asignar expediente, recién nos van a asignar al especialista judicial o en este caso al especialista o secretario de Tribunal Constitucional. Bien, aquí colocamos sumilla. Demanda constitucional competencial. Entonces, ahora sí, empezamos con nuestra diapositiva. Ya nos dijo un dato importante para esta demanda. Nos ha dicho, ya mira, es decir, ¿quién conoce de este proceso? Entonces lo dirigimos tú vas a decir, el Tribunal Constitucional. Entonces lo vamos a dirigir al señor presidente del Tribunal Constitucional. Ay, disculpa. Constitucional. Listo. Ya. Ya está dirigida nuestra demanda. Vayamos a la diapositiva. Mira. Dice que el Tribunal Constitucional conoce de los conflictos de competencias o atribuciones asignados por la Constitución o leyes orgánicas de los poderes del Estado, órganos constitucionales, gobiernos regionales y gobiernos municipales. Por lo tanto, tenemos que la legitimidad para obrar, ya sea pasiva o activa, es de estas entidades estatales. Entonces, el demandante o demandado puede ser cualquiera de estas entidades estatales. Veamos. Ya, entonces, a ver, vamos a ver esta parte, ¿ya? Mira, legitimación para obrar o legitimidad para obrar. Mira, dice poderes del Estado. Poderes del Estado. Mira. Pero primero nos dice poder ejecutivo contra gobiernos regionales. Puede ser también, puedes cambiar a demandante, demandado, demandado, demandante. Cualquiera de los dos puede ser demandante o demandado, en este caso. Aquí está por eso legitimidad para obrar. No te he puesto demandante o demandados porque cualquiera puede ser demandado o demandante. Pero se puede generar conflictos de competencia. Poder ejecutivo, gobiernos regionales. Poder ejecutivo, gobiernos municipales. Gobiernos regionales con gobiernos municipales. Gobiernos regionales con gobiernos regionales. Gobiernos municipales con gobiernos municipales. Poderes del Estado con poderes del Estado. ¿A qué se refiere con poderes del Estado? Mira, aparte del poder ejecutivo, ¿qué otros poderes del Estado tenemos? Dos, el poder judicial y el poder legislativo. Puede ser entre poderes del Estado, o sea, poder ejecutivo versus poder judicial versus legislativo, legislativo versus ejecutivo, por ejemplo. Y también órganos constitucionales versus órganos constitucionales y órganos constitucionales con poderes del Estado. ¿Ya? También podría ser que un órgano constitucional esté contra una municipalidad, gobierno municipal o contra gobiernos regionales. Puede haber esas situaciones que se pueden dar. ¿Ya? Mira. Ahora tú dirás, doctor, ¿y cuáles son esos órganos constitucionales? Son 10.
En este cuadrito lo puedes ver. Primero, cuando habla de poderes del Estado, ¿quiénes podrían ser demandados o demandantes en el proceso competencial? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. ¿Correcto? Mira, órganos constitucionales. Ya, doctor, ¿quiénes son esos órganos constitucionales? El Código Procesal Constitucional no te lo dice, ni tampoco la Constitución. Pero tenemos los siguientes. Jurado Nacional de Elecciones. Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ese es el GNE, en la OMPE. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la RENIEC. La Junta Nacional de Justicia. Antes Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy Junta Nacional de Justicia. Tribunal Constitucional. Tú dirás, pero ¿por qué le ha puesto ese puntito? Ahorita vas a ver y te voy a explicar. Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Superintendencia de Banco y Seguros y AFP, Banco Central de Reserva del Perú. ¿Ya? ¿Por qué estos son órganos constitucionales? Porque la misma Constitución los ha creado. Por ejemplo, tú me puedes decir, doctor, pero las universidades públicas y privadas, dice también la Constitución, ¿son órganos constitucionales? No, porque la Constitución no crea las universidades públicas. Lo único que es reconoce a las universidades públicas, ni tampoco le establece qué es lo que pueden hacer. Para eso está una ley universitaria que le dice lo que puede hacer una universidad pública. Por eso, cuando hablamos de órganos constitucionales, son aquellos órganos que han sido creados por la Constitución del Perú, otorgándoles atribuciones específicas. En este caso son 10, 3, 6, 9, 10. No hay más. Ahora también te dice gobiernos regionales. Cuando hablas de gobiernos regionales son 25 gobiernos regionales a nivel nacional. Entonces, podrían ellos también demandar, cada uno de ellos podría demandar un proceso competencial. Y dice gobiernos municipales, pero cuando habla de gobiernos municipales, podemos hablar de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que es un régimen especial. Las municipalidades provinciales pueden ser demandados o demandantes en el proceso competencial. Las municipalidades distritales y las municipalidades de centro poblado. Todos ellos pueden ser, inclusive estos, todos los que ves en este cuadro pueden ser demandados o demandantes en el proceso competencial. ¿Correcto? Ya, mira. Primero veamos esto. Mira, ¿te acuerdas que te dije esto del Tribunal Constitucional? ¿Por qué está este asterisco? Tú te preguntas, la pregunta es más o menos sencilla. Cuando tú ves, dices, ya, está bien, dice que el proceso competencial es conflicto de competencia entre los órganos constitucionales. ¿Ya? Y dentro de esos órganos constitucionales está el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Si yo considerara que el Tribunal Constitucional puede ser demandante o demandado en estos procesos, y también tengo en cuenta que quien conoce y el único que conoce de estos procesos es el Tribunal Constitucional, entonces el Tribunal Constitucional no puede ser considerado como demandante o demandado en un proceso competencial. Entonces, pues, ¿y cómo se soluciona esto? Ya. Uno, el Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución, máximo intérprete de la Constitución. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿y entonces cómo se soluciona esto? Aquí viene esto, para justificar lo que acabo de decirte. El artículo 3 de la ley 28301, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional, habla de atribución exclusiva. ¿Y qué dice? Mira, expresamente dice, en ningún caso se puede promover contienda de competencia o de atribuciones al tribunal respecto de los asuntos que le son propios de acuerdo con la Constitución y la presente ley. Es decir, no procede el proceso competencial en contra del Tribunal Constitucional, ni tampoco el Tribunal Constitucional podría iniciar un proceso competencial, porque él es el único que conoce. Sería, si se aceptara eso, el Tribunal Constitucional sería juez y parte, y esto no sería correcto en un proceso competencial. Y mira, dice, el Tribunal Constitucional resuelve de oficio su falta de competencia o de atribuciones. Entonces, el mismo Tribunal Constitucional es el que se encarga de solucionar cualquier conflicto de competencia que él pueda visualizar.
sin que sea demandante o demandado en un proceso competencial. Ahora mira, vamos a ver aquí, nos pasamos esto, mira. Esto es importante ya en el cuerpo de la demanda que vamos a realizar. Mira, elementos del conflicto. Para plantear una contienda de competencia deberá constatarse la concurrencia de elementos que le integran. Este es el elemento subjetivo y el elemento objetivo. El elemento subjetivo dice, los sujetos involucrados en el conflicto cuentan con legitimidad para accionar. Órganos constitucionales, poderes del Estado u gobiernos locales o regionales. Ahora dice, la materia del conflicto tiene una dimensión constitucional en la medida en que se trate de competencias o atribuciones derivadas de la Constitución y en las leyes orgánicas, quedando excluido de la competencia del TC cualquier conflicto de materia administrativa. Tú puedes decir, pero doctor, si es que el conflicto fuera en materia administrativa y dice que no lo resuelve el TC, ¿quién lo resuelve? Ya. Si estaríamos en este caso de un conflicto de competencia administrativa, aparece la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, que nos establece la forma de solucionar los conflictos administrativos de competencia. Por ejemplo, te dice, si el conflicto es dentro de una misma entidad pública, entonces hay una autoridad y otra autoridad que están discutiendo sobre sus competencias, dice, dentro de una misma entidad pública, resuelve su superior jerárquico. Y si no hay superior jerárquico, resuelve el titular de la entidad. Primera situación. 2. Si el conflicto se produce entre autoridades de un mismo sector, por ejemplo, el sector energía y minas, resolverá el titular del sector. Por ejemplo, están discutiendo autoridades de entidades dentro del Ministerio de Energía y Minas. ¿Quién podría resolver esto? El ministro de Energía y Minas, ese conflicto de competencia. Ahora, si el conflicto se genera en una ley, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Recuerdas? Dijimos que si es que es en una ley ordinaria, el conflicto de competencias se ve a través de el proceso de inconstitucionalidad. ¿Correcto? Ya. Entonces, esto tenemos. Ahora, para efectos de regresar a nuestro proyecto de demanda, ya tenemos que cumplir con el elemento subjetivo. Debemos ver quién va a demandar. Entonces, para eso vamos a hacer uso de nuestro cuadrito. Aquí. Vamos a ejemplificar. Es un ejemplo. Vamos a decir acá. Procurador de la municipalidad provincial de. Aquí indicamos la denominación de la municipalidad. Entonces ahí colocamos señor, colocas el nombre, señor alcalde. A ver. Ah, no, es el nombre del, en este caso, del procurador. Con DNI. Con domicilio real. Con domicilio procesal. Con domicilio electrónico en la casilla. Ya, entonces aquí lo colocamos a usted digo. Ya. Ahí está, estamos a persona. Tú dirás, pero ¿por qué doctor no puso de frente a la municipalidad? Porque recuerda que en este caso, quien defiende los intereses del Estado no es la municipalidad
y el alcalde directamente. Es el procurador público. Por eso el procurador público es el que va a demandar. Pero para eso debe adjuntar el acuerdo y la resolución que le autorizan esta demanda en proceso competencial. Y eso ya nos hace prever lo que tenemos que ver en los anexos. ¿Ya? Por eso es que no demanda directamente la municipalidad. Claro. Ahora, mira, puede colocar aquí. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar. Demandante, vamos a colocar. Demandante. Ya. Entonces aquí colocamos municipalidad provincial de debidamente representado por su alcalde con domicilio en representado por su procurador. Allí justifica por qué el procurador y aquí está especificando sus datos como demandante en el proceso competencial. Entonces, el segundo vamos a poner aquí demandado. Y dirección. Mira, es interesante porque recuerdas lo que te dije, condiciones de la acción son dos, legitimidad para obrar e interés para obrar. En este caso, el interés para obrar, si te has dado cuenta, no está sujeto a un plazo para presentar este tipo de demandas. No hay un plazo de caducidad, no hay un plazo de prescripción. Entonces, en cualquier momento puedo recurrir sin agotar vía previa al proceso competencial. Allí está el interés para obrar. Luego está la legitimidad para obrar. Y en este caso, la legitimidad para obrar activa lo va a llevar una municipalidad provincial, un gobierno municipal. Y la legitimidad para obrar pasiva es lo que vamos a hacer. Ahora, esas son las condiciones de la acción, legitimidad e interés para obrar. Por el otro lado, tienes los tres presupuestos procesales. Competencia. ¿Te acuerdas? Aquí está. El competente para esa demanda es el Tribunal Constitucional. 2. Capacidad procesal, que implica la representación. En este caso estamos cumpliendo porque ¿quién representa los intereses de la municipalidad conforme a ley? El procurador. Pues el procurador va a interponer la demanda. ¿Correcto? Ahora veamos y el otro requisito es demanda en forma. Eso es lo que estamos cumpliendo. Señalando domicilio real, procesal, casilla electrónica, entre otros requisitos de forma. ¿Ya? Entonces aquí ya vamos a colocar la parte de... Vamos a demandar en este caso municipalidad distrital de... Recuerda, estas demandas, si te has dado cuenta, no lo presenta cualquier ciudadano. Esto lo presentan las entidades públicas a las que hemos hecho mención. Poderes del Estado, órganos constitucionales, gobiernos regionales o gobiernos municipales.
Entonces, esto más sirve para un procurador, en su caso. Si eres estudiante, te va a servir para comprender mejor si en adelante tú quieres ser parte de la administración pública. Ya. Municipalidad distrital de debidamente representado por su alcalde. A quien se le notificará en. ¿Correcto? Entonces ya tenemos demandante, demandado. Hasta aquí, ¿qué estamos cumpliendo con el elemento subjetivo? Ahora vayamos a lo siguiente. Continuemos. Vamos a colocar aquí 3 fundamentos de hecho. Disculpa, falta el petitorio. Nos estamos olvidando en nuestro petitorio. Vamos a ver eso. Ya. ¿De dónde vamos a entender cómo debemos pedir las cosas? Vamos a ver eso en nuestras diapositivas. Lo vamos a dejar aquí con petitorio. ¿Ya? Petitorio. Mira. El petitorio está relacionado con esa segunda parte. Dice, la materia del conflicto tiene una dimensión constitucional en la medida en que se trate de competencias o atribuciones derivadas de la Constitución o de leyes orgánicas. Ya. Está todavía un poco superfluo, ¿no? Muy lato. Necesitamos caer. Claro, ya podemos intuir un petitorio, pero necesitamos algunos datos adicionales. Entonces, mira, vayamos, esto ya vimos. Esto es importante, un poco para que comprendas, para mejorar nuestro lenguaje jurídico o darnos cuenta de algunas, tal vez, diferencias normativas, elementos descriptivos, elementos normativos, que tal vez no le tomamos mucha importancia y lo tomamos por sinónimos. Pero existe una diferencia, dice que el conflicto de competencia respecto de competencias o atribuciones. Existe diferencia, no es lo mismo. Dice así, cuando el conflicto verse sobre gobiernos regionales o municipales. Entonces, en nuestro ejemplo de nuestra demanda, nosotros lo que vamos a alegar es la afectación de competencias, ¿correcto? Porque quien está demandando y el demandado son gobiernos municipales. Ahora mira, atribuciones, posibilidades jurídicas de actuación que la Constitución y las normas que la desarrollan confieren a los poderes y órganos constitucionales del Estado. Pues, las atribuciones son las que están en la Constitución, ¿correcto? De posibilidades de actuación que la Constitución y las normas que los desarrollan confieren a los poderes y órganos constitucionales. Están en la Constitución y en las leyes orgánicas, pero se refiere en este caso a los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y los órganos constitucionales del Estado. Pues ellos tienen atribuciones. Los gobiernos regionales y municipales tienen competencias. Bien. En el caso que vamos a estar viendo sobre la competencia, nuestra demanda va a ser sometida a este test de competencia. Dice, es un método mediante el cual el Tribunal Constitucional analiza las materias asignadas a los sujetos constitucionales en conflicto bajo los parámetros de actuación desarrollados según se trate del ejercicio de competencias exclusivas, compartidas o delegadas. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que analizar en la elaboración de la demanda. Las competencias exclusivas, compartidas o delegadas. Eso es parte del test de competencia y a su vez este test de competencia te va a llevar a lo siguiente, mira. Viste, elementos del proceso competencial, elemento subjetivo, ya vimos. Poderes del Estado, órganos constitucionales, gobiernos regionales, gobiernos municipales. Elementos objetivo, la materia. Cuando hablamos de la materia vemos competencias y atribuciones. Ahora esas competencias y atribuciones se van a ver diluidas en exclusivas, compartidas o delegables. ¿Ves? Ahí ese análisis que estás viendo es lo mismo que va a aparecer en nuestros fundamentos de hecho de la demanda.
sea, no vamos a partir de escribir los hechos, solamente desarrollamos los elementos. Es decir, mira, por si acaso, Tribunal Constitucional, según tu jurisprudencia, estamos desarrollando cada uno de estos elementos. Claro, ahí ya lo vas a hacer más concreto, más específico. Ya, mira. Ya. ¿Qué es lo que te dice el test de competencia? Exclusiva, compartida y delegada. Aquí está. Esas son las tipologías de competencia objeto de análisis en un proceso competencial. Exclusivas, cuando son asignadas en exclusividad, aunque pueden ser a su vez positivas si son susceptibles de ser delegadas, o negativas si ello no es posible, en cuyo caso serán también excluyentes, ¿ya? Exclusivas o excluyentes. Compartidas, cuando se repartan responsabilidades sobre una materia entre dos o más niveles de gobierno. Si revisas la ley orgánica de gobiernos regionales y la ley orgánica de gobiernos de municipalidades, vas a encontrar competencias compartidas. Allí es donde se generan los conflictos de competencia a nivel regional y municipal. Delegadas. Si un nivel de gobierno realiza una delegación de competencias a otro nivel distinto conforme a ley y se abstiene de tomar decisiones sobre la materia o función delegada. Ya, mira. Esto tiene que ver con la parte que indicamos del demandante. ¿Te acuerdas? Dice, mira, los poderes o entidades estatales en conflicto actuarán en el proceso a través de sus titulares. En nuestra demanda, proyecto, ¿quién es el titular del demandante? El alcalde. Por eso dice municipalidad debidamente representado por su alcalde. ¿Ya? Ahora, mira, tratándose de entidades de composición colegiada, la decisión requerirá contar con una aprobación del respectivo pleno. Si estamos hablando del alcalde, el alcalde por sí mismo no puede presentar la demanda. ¿Quién tendría que autorizarle? El Consejo Municipal. Entonces, el Consejo Municipal le va a autorizar a que presente la demanda por intermedio del procurador público correspondiente. Ya. Aquí vemos ya la pretensión. ¿Recuerdas, no? La pretensión. Pero de aquí podemos ya extraer algo para nuestro petitorio. El conflicto constitucional se produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales adopta decisiones o rehúye deliberadamente actuaciones, afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro. El conflicto de competencias es un proceso interpartes donde el Tribunal Constitucional determina definitivamente a quién corresponde la titularidad de la competencia controvertida dentro del ordenamiento jurídico nacional. La finalidad de someter una discrepancia de orden competencial ante el TC es determinar la titularidad de las competencias o atribuciones en controversia, así como la anulación de las disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia en los cuales se hubiera originado el conflicto. Ya, entonces vayamos en base a esto a elaborar nuestro petitorio. Mira, vayamos a la pizarra. Mira, aquí ya está nuestro petitorio. ¿Qué es lo que dice que debe hacer el TC? El TC dice debe determinar la titularidad de la competencia. Entonces, vamos a colocar como pretensión principal. Solicitamos se nos declare titulares de la competencia. La competencia consistente en, acá colocamos la competencia, conforme a la ley orgánica de municipalidades. Y como consecuencia,
Consecuencia. Vamos a ponerle, vas a disculpar que te lo reduzca, ¿ya? Como consecuencia. Como pretensión accesoria. Decía que lo que buscamos con el proceso competencial es que se nos declare titular de una competencia. Aquí, mira, lo importante es que estoy haciendo ver que esa competencia que estoy alegando que se me declare titular está en una ley orgánica. ¿Recuerdas? Ahí ya le estoy diciendo, por si acaso, lo que estoy pidiendo que me declares competente está en la ley orgánica, siendo aún más procedente de nuestro proceso competencial. Y como pretensión accesoria también decía, no solamente que declaren titular, sino que anulen las disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia. Entonces, como se disponga la anulación de la ordenanza. Es un ejemplo, ¿eh? Ordenanza. Aquí números. Por ser emitida en mérito a una incompetencia. Está. Es petitorio. Claro, estamos, te recuerdo que estamos haciendo un proyectito, ya tú le puedes aumentar, no interponemos demanda en proceso constitucional competencial para que se nos declare titulares de la competencia consistente en le copias todo conforme lo establece el artículo tal, inciso tal de la Ley Orgánica de Municipalidades, ley número tal. Y como consecuencia se declararía, ahí ya es tu caso concreto el que va a decidir. ¿Ya? Entonces, después de esto vas a indicar 4 fundamentos de hecho. ¿Ya? ¿Recuerdas lo que tienes que desarrollar en los fundamentos de hecho? Ya, aquí está el elemento, vamos a colocarlo, aquí también puedes colocar este A, elemento subjetivo. B, elemento objetivo. Y dentro del elemento objetivo vas a hablar sobre las competencias exclusivas dos o compartidas o delegadas. Ya tú decides cuál de esos es lo que te corresponde. ¿Ya? Eso es lo que tienes que desarrollar en los fundamentos de hecho. Ya, de allí va a venir los fundamentos de derecho. Ya, en los fundamentos de derecho, bueno, ya establecerás, ¿no? La normativa del Código Procesal Constitucional o la normativa que sustente, ¿no? Porque tú eres competente y el demandado no lo es competente. Por cuestiones de espacio vamos a colocar aquí, mira, es como una continuación, no vas a pensar que vas a colocarlo así. Ya, después de los fundamentos de hecho, acá no hay monte del petitorio, por cierto. Vamos a ir de frente a medios probatorios, que generalmente serán documentales. Y aquí anexos.
un poco de lo que aquí estamos desarrollando. ¿Cuáles serían los anexos? 1A, copia DNI alcalde. Guión B, copia credencial alcalde. 1C, copia DNI procurador. 1D, copia resolución designación procurador. Ya. Ahí pasamos a nuestras diapositivas para que veas algo más. Mira. Anexo especial de la demanda, proceso competencial. Esto está en este auto del TC, en el expediente 6/2016, conflicto competencial. Dice, por consiguiente, en el caso de que la demanda fuera planteada por un gobierno regional o por alguna municipalidad provincial o distrital, no bastará con que ésta sea suscrita por su gobernador o alcalde, según sea el caso, sino que será exigible también adjuntar la correspondiente certificación del acuerdo de aprobación del Consejo Regional o Consejo Municipal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que agregar a nuestra demanda como anexo? Ahí ya vemos ese requisito especial, ¿no? O sea, acá vamos a colocar 1E. Entonces, acuerdo, certificación. Ya vamos a poner certificación. Acuerdo municipal de autorización. Después de eso ya colocas por lo expuesto pido admitir demanda día en que estás haciendo tu demanda. Vamos a poner acá 15 abril 2024. Disculpa, acá vamos a colocar Lima. Lugar y fecha. Pues acá va a firmar primero el procurador. Firma y sello. Y acá también firmará el alcalde. Y listo para presentar nuestra demanda. Veamos ahora nuestras diapositivas. Mira. Como te dije, en estos procesos competenciales sí se habla de medida cautelar. Dice, el demandante puede solicitar al tribunal la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto de conflicto. O sea, como en nuestro ejemplo, ¿se acuerdan? En el petitorio hemos pedido en el principal, declárame titular de una competencia y accesoriamente dispone la anulación de una ordenanza. Entonces se puede pedir vía medida cautelar que el tribunal diga que se suspenda los efectos de esa ordenanza en tanto se resuelve el proceso competencial. Dice, cuando se promueva un conflicto constitucional con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente ante cualquier juez o tribunal, este podrá suspender el procedimiento hasta la resolución del Tribunal Constitucional. Entonces, imaginemos que alguien está con una acción de amparo pidiendo la inaplicación de esa ordenanza, indicando que no es competente la municipalidad distrital, sino es la provincial. Entonces, el juez toma conocimiento y le está diciendo, suspende ese proceso hasta que el TC defina el problema competencial que existe respecto de la
por norma que te están pidiendo que inapliques. La aprobación de la medida cautelar requiere el voto de 5 votos conformes. Ya. Calificación de la demanda. Como ya has visto, ya tenemos nuestra demanda, la presentamos. Dice, si el Tribunal Constitucional estima que existe materia de conflicto cuya resolución sea de su competencia, declara admisible la demanda y dispone los emplazamientos correspondientes. Entonces presentamos nuestra demanda, va a admitir a trámite la demanda y va a disponer el emplazamiento. En nuestro ejemplo, a la municipalidad distrital que estamos demandando. Ahora, si es que revisa la demanda y ve que hay defectos en la misma, puede disponer la inadmisibilidad. Dice, para este caso, se requiere del voto conforme de 5 magistrados para declarar su inadmisibilidad. Ahora dice, el procedimiento se sujeta en cuanto sea aplicable a las disposiciones que regulan el proceso de inconstitucionalidad. Ya, esto es importante, porque ¿te acuerdas que la vez pasada vimos las etapas del proceso de inconstitucionalidad? Bueno, esas mismas etapas se aplican también para el proceso competencial. Lo vamos a ver nuevamente y vas a ver que aquí las etapas vas a verlas para que te recuerdes. Pero recuerda que en este caso no se habla de un plazo para interponer este tipo de demandas. No hay plazo de caducidad ni de prescripción. Por eso, cuando hemos visto y redactado la demanda, no nos hemos detenido para verificar plazos de presentación. Ahora mira, el tribunal puede solicitar a las partes las informaciones, aclaraciones o precisiones que juzguen necesarias para su decisión. En todo caso, debe resolverse dentro de los 60 días hábiles desde que se interpuso la demanda. Interpongo la demanda. Debe ser resuelto el conflicto competencial dentro de los 60 días hábiles. No contamos sábados, domingos, feriados ni días no laborables. Ahora mira, aquí está la sentencia, dice. En los procesos competenciales, la sentencia se obtiene con el voto conforme de 5 magistrados. Son 7 los magistrados. Solo con 5 se obtiene la sentencia. Cuando se hubiera promovido conflicto negativo de competencias o atribuciones, la sentencia, además de determinar la titularidad, puede señalar en su caso un plazo dentro del cual el poder del Estado o el ente estatal de que se trate debe ejercerlas. Veamos un poco esto en nuestro ejemplo de la demanda. En este caso, si te das cuenta en el petitorio, lo que estamos solicitando es que se nos declare a nosotros, al demandante, como titular de la competencia prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades. Lo que acabamos de leer se refiere al supuesto en el cual yo demando, pero demando para que se declare titular de esa competencia a otro órgano, en este caso al demandado. Eso es el conflicto. Dice, cuando se hubiere promovido conflicto negativo de competencias o atribuciones, la sentencia, además de determinar su titularidad, en este caso, solicitamos se declare titular de la competencia al demandado. Así sería el petitorio, conforme al artículo tal de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ya. Dice, en su caso, dice, además de determinar su titularidad, puede señalar, en su caso, un plazo dentro del cual el poder del Estado o el ente estatal de que se trate debe ejercerlas. Entonces aquí, y como consecuencia, se disponga un plazo prudencial para que la entidad demandada cumpla con su atribución prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades. Así variaría este petitorio en el caso que el demandante alegue que él no es el competente. ¿Correcto? Ya. Vayamos otra vez a la diapositiva. Mira, dice, la sentencia del tribunal vincula a los poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos. Es decir, que estas sentencias por conflicto competencial tienen efectos erga omnes. ¿Ya? Erga omnes, afectan a todos y vinculan a todos. No es una cosa juzgada inter partes, sino erga omnes, a todos los poderes del Estado, ya sea el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, gobiernos regionales y gobiernos municipales.
todos, inclusive los jueces, deben cumplir con lo que indica una sentencia de competencia. Esto tiene mucha razón de ser, por ejemplo, cuando dice, oye juez, si en un proceso están diciendo la inaplicación de un acto que es consecuencia de este conflicto de competencias, tú suspende hasta que se resuelva. Entonces, cuando se resuelve, ya vas a estar obligado a cumplir con lo que dice la sentencia del TC y ya puedes emitir un pronunciamiento en el proceso en concreto. Dice, determina los poderes o entes estatales a que corresponden las competencias o atribuciones controvertidas y anula las disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia. Entonces, como has podido ver en nuestro ejemplo, estamos pidiendo expresamente, dice, como pretensión principal solicitamos se nos declare titulares de la competencia consistente en, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades. Y como consecuencia, como pretensión accesoria, estamos pidiendo como ejemplo, se disponga la anulación de la ordenanza por ser emitido en mérito a una incompetencia que contraviene la Ley Orgánica de Municipalidades. Ese es el ejemplo, a eso se refiere. ¿Ves? Como puedes ver, nuestro proyecto de demanda responde también al contenido de la misma sentencia en su parte resolutiva. Y por último dice, asimismo resuelve en su caso lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas sobre la base de tales actos administrativos. Ya. Podría ser que se refiera, por ejemplo, en este caso, se contraviene la Ley Orgánica de Municipalidades emitiéndose una ordenanza municipal. La ordenanza municipal se ha venido aplicando. La pregunta es, ¿y qué pasa con las situaciones jurídicas que se han afectado con la aplicación de una ordenanza que se motiva en una incompetencia? Entonces, el juez puede emitir pronunciamientos sobre esas situaciones jurídicas. Mira, cuando hablamos de situaciones jurídicas también es muy importante, te voy a hacer una pequeña explicación en la pizarra. Mira, ya vamos a borrar nuestra demandita. Veamos un poco esto de situaciones jurídicas, dice, y vas a encontrar en varias partes situaciones jurídicas. Hasta cuando hablan de la teoría de los hechos cumplidos, que está en el artículo 103 de la Constitución, dice las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas. Pues generalmente uno dice, ¿a qué se refiere? Entonces vas a ver a lo que se refiere. Mira. Al lado del tema de situaciones jurídicas y relaciones jurídicas, también encuentras el estatus jurídico. A ver, vamos a explicarnos. Mira. Aquí aparece una persona. ¿Listo? Aquí está nuestra persona. Esta persona tiene su hijo, su hijito. Entonces aquí vas a encontrar, en ese caso, él es padre y aquí está el hijo. Correcto. Ahora, también él tiene como va a trabajar, tiene un empleador. Entonces aquí está el empleador. Y en este caso, él se va a denominar, no solamente es padre, sino trabajador. ¿Correcto? Ahora, él está haciendo un trámite con un funcionario público. Funcionario público. Entonces, en ese caso, él también se llama administrado. Ahora también,
también ha prestado dinero a una persona. Entonces, esa persona es un deudor y él es el acreedor. ¿Correcto? Acreedor. Ya, mira. Estas características, hijo, funcionario, deudor, empleador. Recuerda que este empleador también es posible que sea también igual. Esto, esto que ves aquí, estas denominaciones, padre, trabajador, administrado, acreedor, es lo que denominamos estatus jurídico. Jurídico. Ya, estatus jurídico. ¿Ya? Hasta ahí, mira, es el estatus jurídico. Ahora tú dirás, doctor, estamos hablando de situaciones y relaciones jurídicas, no de estatus jurídico. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Mira, en base a ese estatus jurídico, en este caso, por ejemplo, aparece un derecho. Por ser hijo tienes el derecho de alimentos. Si él tiene el derecho, entonces él como padre tiene obligación de alimentos. ¿Correcto? Ahora, como trabajador, él tiene derecho a remuneración. Remuneración. Y el empleador tendrá una obligación de pagar la remuneración. En este caso, como administrado, él tiene derecho a una respuesta, derecho de petición. Y el funcionario tiene la obligación de responder. Obligación de responder. Aquí el acreedor tiene un derecho de cobro y el deudor la obligación de pagar. Ya. De esto quiero que pongas atención a esa palabrita, mira. Obligación, obligación. Aquí aparece derecho, obligación, derecho, 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 obligación. Ahora, de aquí puedes decir que el señor, este señor que tiene varios estatus jurídicos, tiene obligaciones y derechos. Pero también te vas a dar cuenta que no solamente tiene obligaciones y derechos. En diversas circunstancias puede tener cargas. Por ejemplo, si recibe una herencia, le pueden decir, no puedes vender la casa. Si la vendes, pierdes la propiedad. Son cargas. Entonces, aquí está el derecho. Este derecho es subjetivo para diferenciarlo del derecho objetivo, subjetivo. Vas a ver que también tiene obligaciones, como has podido observar. Digamos, dice, tienes que párate y saluda a la bandera. Tiene deberes. Espérate, vamos a poner acá. Espérate, espérate. Tiene deberes. Espérate. Cargas, deberes y obligaciones, ¿ya? Y aquí tiene vamos a poner el derecho subjetivo.
Ya. Después también interés legítimo. Es, por ejemplo, le puedes decir a alguien, no me puedes regalar agüita. ¿Te dan o no te dan? No hay problema. Pero como está dentro de la ley, le llamamos interés legítimo. ¿Ya? De allí vas a tener facultades. De ahí vas a tener potestades, ya en ese caso de las potestades. Entonces, todas esas situaciones te hace tener, por ejemplo, el funcionario que va a tener potestades públicas, ¿no? También él va a tener facultades, ¿no es cierto? Ya. Ahora, esto es lo que puede, por ejemplo, el hijo le dice, papá, ¿me puedes comprar un juguete? Está haciendo uso de un interés legítimo. No es obligatorio, pero se hace. Potestades, deberes, el deber de respetar al empleador, ¿no? Ya. Entonces, estas situaciones, mira, el estatus jurídico genera obligaciones, potestades. Esto que ves aquí son situaciones jurídicas, estas las llamamos situaciones jurídicas subjetivas de desventaja, porque tengo que hacer yo algo. Y en este caso les llamamos situaciones jurídicas subjetivas de ventaja. Yo exijo algo. ¿Ves? Ahí aparecen las situaciones jurídicas. Por eso cuando hablas de situaciones jurídicas se está refiriendo a todas estas situaciones de ventaja o de desventaja. Ahora, ahí están las situaciones jurídicas, derivan de un estatus jurídico. Pero si te diste cuenta, en este caso, este derecho de alimentos y esta obligación de alimentos implica una unión, ¿no? Entre dos situaciones jurídicas, derecho y obligación. Esas uniones les llamamos relaciones jurídicas. Por eso, cuando en el proceso competencial dice la norma, asimismo el Tribunal Constitucional en su caso resuelve lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas sobre la base de tales actos administrativos. Si la ordenanza que se ha emitido a través de una incompetencia afecta un derecho subjetivo, interés legítimo, facultad, potestad, carga, deber o obligación, le está diciendo, TC, tú puedes pronunciarte sobre estas situaciones jurídicas y decir si van a revivir, van a quedarse así, van a volver a, los actos administrativos se declaran nulos, tú ya ve lo que mejor corresponde a los derechos de los administrados. ¿Ves? Eso es la teoría de las situaciones jurídicas. Esta es una teoría de las situaciones jurídicas de la doctrina italiana. ¿Ya? Perfecto, ya, perfecto. Ahora vayamos otra vez a nuestra diapositiva. Mira, ya. Aquí en este caso estamos hablando de las etapas del proceso competencial. ¿Recuerdas? Mira, decía, el procedimiento competencial se sujeta en cuanto sea aplicable a las disposiciones que regulan el proceso de inconstitucionalidad. Entonces aquí vemos las etapas del proceso de inconstitucionalidad adecuadas al proceso competencial. Entonces, en este caso no hay plazo para presentar la demanda competencial. Entonces presentamos nuestra demanda competencial, cuyo ejemplo ya hemos realizado. La presentamos aquí al Tribunal Constitucional, único órgano constitucional competente.
el Tribunal Constitucional emitirá resolución admisoria dentro del plazo de 10 días hábiles. También puede declarar inadmisible o improcedente, según sea el caso. Luego de la resolución que admite a trámite la demanda, concede el plazo de 30 días hábiles para que el emplazado conteste la demanda competencial. El emplazado o emplazados pueden contestar o no la demanda. En ese caso, pasado el plazo de 30 días, el Tribunal Constitucional emite resolución que tiene por contestada la demanda y en caso de no contestarse, declarará la rebeldía, señalando en esa misma resolución fecha para la vista de la causa. Notificada esta resolución, los abogados pueden solicitar informe oral dentro de los 3 días hábiles siguientes de la notificación de esa resolución. Luego esperamos el día y hora para la vista de la causa, que por ley dice que debe ser dentro de los 10 días útiles siguientes a la emisión de esta resolución, pero habrá de estarse un poco a la carga procesal. Luego de la audiencia de vista de la causa, se emite sentencia. 30 días hábiles posteriores a la vista de la causa. Recuerda que en el proceso competencial, el Código Procesal Constitucional dice que entre la interposición de la demanda a la emisión de sentencia no puede ir más allá de 60 días hábiles. Entonces debemos tener en cuenta esos placitos al momento de tramitar en sede de Tribunal Constitucional. Claro, siempre teniendo en cuenta, ¿no?, la carga procesal. Luego de esto, que se emite la sentencia, se notificará y se dispondrá la notificación de la sentencia del Tribunal Constitucional. Si hay algún problema, algo que no sea correcto o necesite aclaración, presentamos la solicitud de aclaración o corrección, la cual será resuelta dentro de 2 días a través de una resolución del TC. Una vez publicada la sentencia en el proceso competencial, recuerda que acá nos dice expresamente, a ver, espérate, ¿dónde está? Creo que lo pasamos. Dice aquí, la sentencia del Tribunal Constitucional vincula a todos los poderes públicos y tiene efectos plenos frente a todos. Entonces, publicada la sentencia, tiene efectos erga omnes, afecta a todos. Entonces, conforme a eso, nosotros cumplimos con dictar nuestra última sesión respecto de los procesos constitucionales. En la próxima sesión ya tocaremos jurisdicción internacional, donde veremos cómo hacer una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, previa Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por tu atención. Excelente ponencia, doctor. Buenos días con todos los colegas participantes. Ahora, conforme al itinerario de la sesión académica, realizaremos la ronda de preguntas. En ese sentido, los invito a formular sus preguntas de forma oral, levantando la mano. Asimismo, también pueden realizar de manera escrita por medio del chat grupal de la presente sesión. Doctor, no habiendo más preguntas, ha quedado claro el tema. Es un tema relevante que el doctor ha tocado porque tenemos casos sobre los procesos que el doctor ha indicado. Entonces, en nombre de Juris.p y de todos los asistentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al doctor José María Pacori Cari por su magnífica presentación sobre proceso competencial. Ha sido un verdadero honor tenerlo con nosotros. Le deseamos el mayor de sus éxitos en su camino profesional y esperamos contar con su presencia en futuros eventos académicos. Asimismo, doctor, puede dar sus últimas palabras de despedida a su público. Como ustedes han podido ver, acabamos el día de hoy con todos los procesos constitucionales. En la próxima clase, como les dije, ya vamos a tocar jurisdicción internacional y después los recursos impugnatorios en los procesos constitucionales. Espero que estés pendiente de las próximas sesiones, que también van a ser entre prácticas y teóricas
para que tú puedas comprender mejor estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias con todos los participantes. Eso ha sido todo por la sesión de hoy.